Si quieres perder el miedo a hablar en público, aprender a contar historias que capten la atención y eliminar inseguridades a la hora de hablar en público, esto es posible a través de la comunicación. Por eso, en este video te contaré 7 herramientas básicas que podrás aplicar en tu día a día para mejorar tus habilidades de comunicación asertiva. Soy Luisa Quintero y llevo más de 6 años de experiencia como comunicadora social y periodista, lo que me ha permitido desempeñarme en diferentes áreas como presentación de televisión, presentación de eventos, asesoría de relaciones públicas, asesorías empresariales en comunicación interna y externa, y todo esto me ha llevado a aprender en el ejercicio las habilidades que se requieren para todos los entornos personales, familiares y profesionales a la hora de comunicar. Y antes de continuar tengo un aviso, recuerda suscribirte a este canal de YouTube y activar las notificaciones para que puedas estar al tanto de todo el contenido que estaré subiendo. Igualmente en la descripción encontrarás el enlace directo que te llevará a mi canal de Telegram, donde recibirás información exclusiva que te ayudará a desarrollar tus habilidades de comunicación. También mi perfil de redes sociales, por allí estaremos en contacto. Y cuando hablamos de comunicación, muchas personas lo asocian simplemente con la profesión de comunicar, con quienes salen en televisión, con quienes comunican en prensa, con quienes están dando discursos, y están muy equivocados, y es la primera idea que debemos derrumbar. La comunicación implica todas las áreas de nuestra vida, desde lo más personal hasta lo más profesional. Es importante aprendernos a comunicar de manera asertiva porque esto facilitará nuestras relaciones personales, amorosas, profesionales, de negocios. Así que por eso es importante que conozcas habilidades básicas y ejercicios que puedas ir aplicando en tu día a día. Dentro de todo este proceso vamos a enfocarnos en 7 habilidades y ejercicios que pueden ir trabajando todos los días para mejorar esas herramientas de comunicación. Lo primero es que vamos a entender o a identificar cuál es el lenguaje de comunicación que mejor va con mi personalidad. Importante entender que en comunicación tenemos los idiomas que están relacionados con países o regiones del mundo y los lenguajes de comunicación, que son las diferentes herramientas comunicacionales que yo puedo usar para emitir un mensaje. En este video específicamente nos vamos a enfocar en 3 lenguajes comunicacionales. El primero es el lenguaje corporal o el lenguaje no verbal, el segundo el lenguaje escrito y el tercero el lenguaje verbal o lenguaje oral. Entonces, empecemos. El lenguaje corporal es el lenguaje que nos permite a nosotros reforzar los mensajes o transmitir una idea a través de nuestro cuerpo. ¿Qué es esto? Es la forma en que nosotros usamos nuestros brazos, nuestras expresiones faciales, nuestras expresiones corporales, la forma en que nos movemos, en que caminamos, en que cruzamos los brazos para transmitir un sentimiento o una sensación. Eso comunica, así que es importante empezar a ser consciente de todos esos gestos corporales que nosotros hacemos a la hora de comunicar. Por eso es tan fácil que quizás en el área psicológica identifiquen cuando una persona está diciendo mentiras porque se toca la nariz o porque voltea los ojos o empieza a buscar las ideas en otras partes y sé que entonces es una persona creativa o que es una persona más racional. Es demasiado importante tenerlo en cuenta a la hora de comunicarnos para saber que podemos estar emitiendo un mensaje muy claro, muy definido, pero que nuestro lenguaje corporal no lo está reforzando y de esta manera emitimos una comunicación errada. El segundo lenguaje es el lenguaje escrito. Este es súper fácil de identificar porque lo aprendemos casi que de niños cuando nos enseñan las vocales, el abecedario, para empezar de manera escrita a armar palabras y comunicarnos a través de cartas, de correos, de mensajes de texto, de libros. Y el último lenguaje al que es importante enfocarnos es el lenguaje verbal o el lenguaje oral, que es el que nos permite expresar nuestras ideas o emitir mensajes a través de nuestra voz, que es lo que en este momento estoy haciendo con ustedes. Identificar cuál de esos lenguajes va con mi personalidad es esencial para saber en qué área debo enfocarme en fortalecer.
Si quizás yo no tengo una habilidad de comunicarme corporalmente, puedo empezarlo a hacer más consciente para controlar un poco más mis gestos y no hacer un movimiento desmedido o exagerado que pueda robarse la atención del mensaje que estoy tratando de emitir. Igualmente, si no tengo habilidades de comunicación escrita, puedo empezar a buscar herramientas que me permitan aprender a expresar mis ideas, escribirme correctamente, y lo esencial allí sería tener una buena ortografía, tener una coherencia a la hora de redactar mis ideas, aprender a ser un poco más claro cuando escribo, y todo eso son habilidades que se pueden ir trabajando en el tiempo. A la hora de expresarme de manera verbal, voy a irme a la segunda actividad o a la segunda herramienta que debes desarrollar para comunicarte de manera asertiva, y es los ejercicios básicos que puedes implementar en tu día a día para mejorar tu vocalización. En esa segunda herramienta de mejorar nuestra vocalización a través de ciertos ejercicios, uno de ellos es súper sencillo. Solo requieres un lapicero y ubicarlo en tu boca, presionarlo con los dientes y empezar a pronunciar palabras que se te dificulten. Normalmente las que más le cuestan a las personas son las que incluyen la X o la R. De esta manera yo puedo empezar a obligar a mi lengua a que tenga el posicionamiento adecuado para que todos puedan entender las palabras que yo estoy queriendo expresar. Hola, al principio será un poco difícil, pero con el tiempo desarrollarás el hábito de hacerte entender incluso con un lapicero. Podrás reírte un rato y desarrollar la habilidad de sacar de su zona de confort a la lengua y que empiece a tener la orientación requerida para que todos puedan escucharte mejor cuando hablas. Otro de los ejercicios que puedes aplicar y requiere que empieces a leer las palabras sin omitir ninguna sílaba. Es común que por los acentos empecemos a cortar las palabras, a tragarnos letras en la pronunciación, y nuestro mensaje no puede estar llegando de la manera clara. Si bien con nuestros amigos podemos tener un lenguaje un poco más común, más cercano, cuando vamos a expresarnos en una exposición de la universidad, del colegio, en una conferencia de trabajo, en una reunión, sí es necesario que no tengamos que repetir las palabras tantas veces para que las personas conecten mejor con nuestro mensaje. Puedo empezar a incluir ejercicios de lectura en voz alta todos los días que me permitan ir escuchando de qué manera estoy pronunciando las palabras y que yo pueda asegurarme de que verdaderamente estoy leyendo todas las sílabas de esa palabra. La tercera herramienta que te va a servir o te va a ayudar a la hora de emitir un mensaje, ya sea en una presentación, exposición, en una reunión o en un evento, es tener una guía de las ideas que vas a expresar. En televisión, nosotros normalmente recibimos un guión que nos permite ir conociendo el paso a paso de lo que vamos a presentar y nos da una ruta o un camino mucho más ordenado y claro para nuestro cerebro a la hora de expresarnos. Si tiendes a ser una persona que se pone nerviosa cuando está frente a una cámara o frente a un público, te recomiendo tener tarjetas guía o tarjetas ayuda que te permitan ir pasando las ideas y tener muy claro cuál es el siguiente tema del que vas a hablar. Previo a tener esas ideas en una guía, es importante que el tema del que vayas a hablar sea un tema que domines y que te apasione, porque así será mucho más fácil expresarte, transmitir ese mensaje y esas ideas sin estarte bloqueando adicional por el tema de los nervios, y súmale no conocer de un tema, se te va a volver un reto muchísimo mayor. Para evitar eso que nos pasa con frecuencia, que es yo qué era lo que iba a decir, se me olvidó qué era lo que iba a decir, sino que puedas tener una ruta clara y no se te queden las ideas. O la típica de que estás en un debate y estás dando tus opiniones y cuando sales se te vienen a la mente las ideas que verdaderamente querías expresar. Entonces, súper útil tener a la mano una agendita y un lapicero para ir tomando apuntes y poder asegurarte de que todos los temas que quieres tratar los tienes a la mano y visibles para poderlos comunicar. Dentro de estas 7 reglas de habilidades de comunicación asertiva, es importante aprender qué ejercicios nos ayudan a mejorar la improvisación. Dentro de estos ejercicios ya hablamos de tener en cuenta una guía que me permita tener palabras clave para retomar un tema específico. Lo segundo y súper importante es tener un dominio sobre el tema del que vas a hablar. Quizás si yo te estuviera hablando aquí de cómo crear aviones, no tendría la fluidez que en este momento sí puedo tener al hablarte de comunicación, que es un tema que domino, que he venido trabajando durante muchos años.
Entonces, importante estudiar muy bien el tema del que vas a hablar. Y a la hora de hablar de improvisación, ejercicio súper útil contarte historias mientras te estás bañando, mientras estás en el carro, mientras estás organizándote para una reunión o para tu jornada laboral. Importante que empieces a contar historias con lo que veas. Empieza a armar una historia o todo un cuento alrededor de un zapato, empieza a armar una historia con palabras aleatorias que veas y empieza a ser más consciente de tu entorno, pues en un momento en que en un evento haya un bache, en un momento en que en una reunión haya un silencio incómodo, a través de una anécdota o una historia o esa habilidad de contar historias, tú vas a poder lograr improvisar sobre un tema y volver a generar esa comunicación que se ha roto y que ha generado esos silencios incómodos. Entonces la improvisación es la que nos permite nosotros permanecer con la atención captada de esa persona o de esas personas con las que estoy hablando. Otras herramientas que te serán muy útiles a la hora de improvisar es empezar a incluir juegos familiares o con tus amigos en los que con una palabra te toque empezar a hacer descripciones mímicas o te toque empezar a armar cuentos de la nada y así vas acostumbrando a tu cerebro a conectar ideas de manera imprevista. Otro de los puntos importantes a la hora de comunicarnos es nuestra postura corporal, que tiene que ver con el lenguaje corporal del que hablábamos al principio. Si yo les empiezo a hablar a ustedes de seguridad, de la seguridad personal, de esta manera y con esta postura, ¿ustedes me creerían? Seguramente no. Y por eso nuestra postura corporal refuerza tanto nuestro mensaje. Y la única forma de trabajarlo es, primero, haciéndonos consciente de qué manera nos estamos sentando, nos estamos expresando o de qué manera estamos caminando todos los días para empezar a hacer una postura consciente que refuerce esa seguridad que yo quiero transmitir a la hora de hablar. Lo segundo es empezar a grabarme. Cuando yo esté preparando una exposición, un discurso, una reunión o una presentación o un mensaje que yo quiera emitir, puedo poner una cámara, grabarme y de esa manera puedo observar qué errores corporales puedo estar cometiendo en mi postura corporal a la hora de comunicarme. Otra de las reglas básicas es entender que hay ciertos signos de expresión corporal que reflejan o le pueden indicar a la otra persona que no me está importando lo que está diciendo. Uno de los más comunes es el cruzarse de brazos. Quizás lo hago por comodidad o por estar tranquilo, pero en el lenguaje corporal de la comunicación, cruzarse de brazos representa decirle a la otra persona, no me interesa lo que estás diciendo. Ese tipo de comunicación corporal de la que soy inconsciente, debo empezarla a trabajar solo a partir de estar consciente en el momento presente. Hoy tenemos tanta información alrededor que es muy difícil estar en el momento presente entendiendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y todo lo que estamos haciendo en ese momento. Y eso solo se logra a través de conciencia. Otro ejercicio que te ayudará a mejorar tu postura corporal será empezar tus exposiciones o tus reuniones de trabajo de pie, ya que al estar sentado tendemos a relajarnos un poquito más con el asiento o a tener peores posturas corporales como recostarnos sobre la mesa en la que estamos reunidos, mientras que estar de pie te obliga a estar un poco más consciente de la forma en que te estás expresando con tu cuerpo. Y otro que quizás no se tiene muy en cuenta es incluir rutinas de ejercicio en tu día a día. Empieza a incluir estiramiento, yoga o rutinas de peso que te permitan mejorar tu postura corporal, ya que los músculos tienden a acomodarse con ciertas posturas y en nuestra oficina tendemos a estar mucho tiempo sentados o a estar digitando o a estar recostados en la silla en una mala postura y esto se va volviendo habitual. Así que incluir estiramientos o yoga hace que tu músculo recuerde cuál es su postura natural. Y cuando hablamos de comunicación, no podemos desligarnos de la persuasión, pues con cada mensaje que nosotros emitimos, ya sea con tu pareja, con tu familiar, con tus amigos, siempre estamos tratando de reforzar una idea que queremos dar a conocer o emitiendo un mensaje con un fin o un objetivo persuasivo. Por muy mínimo que parezca, siempre la comunicación va a estar ligada al tema de la persuasión y por eso te quiero dar unos ejercicios para que mejores tu discurso persuasivo. Para tener un discurso persuasivo es súper importante tener en cuenta entonces el entorno de las personas con las que estoy hablando y empezar a tener diversos mensajes o mensajes mucho más interactivos, no simplemente llegar a dar conocimiento, sino que las personas empiezan a
sentir partícipes de esa conversación, poder abrir espacios de preguntas en caso de que esté en una conferencia, poder incluir ayudas audiovisuales, empezar a involucrar más al público desde lo interactivo en esa comunicación que yo estoy emitiendo, hacer más preguntas en caso de que esté en un asunto personal o familiar en el que estamos debatiendo, empezarle a hacer preguntas a la otra persona para conocerlo, va a hacer que él se involucre más en esa comunicación y que no lo sienta más como que estás tratando de obligarme a entender algo, sino que en realidad nos estamos comunicando. En el discurso persuasivo es importante que las ideas que vayas a expresar las expreses con autoridad y pasión, que la otra persona se contagie de ese tema del que le estás hablando y que verdaderamente pueda sentir que tienes la certeza de lo que le estás contando y que conecte con esa comunicación. Puede ser una comunicación muy simple con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, pero si notan en ti la certeza y la seguridad de lo que les estás contando, que estás verdaderamente interesado en que ellos entiendan eso de lo que estás hablando, va a haber una persuasión mucho más natural. Siempre para finalizar un discurso persuasivo, recuerda incluir preguntas al final de tu discurso que conecten y obliguen a esa persona que te está escuchando a realizarse esas preguntas y a conectar con tu idea, a que verdaderamente él se sienta parte de ese discurso que tú estás emitiendo. Para finalizar, quiero dejarte unos ejercicios para que aprendas a expresarte mejor frente a las cámaras. No es un secreto que la era digital nos está trasladando a dejar de hablarle a un par de ojos humanos o a muchos ojos humanos, sino a un lente de una cámara o al lente de mi teléfono. Desde la pandemia todos venimos trasladándonos al tema de la virtualidad, hoy en un entorno mucho más mixto porque hemos extrañado esa parte de contacto personal, pero expresarnos frente a las cámaras va a ser una realidad que cada vez nos exija más en todas nuestras profesiones y en todos los aspectos de nuestra vida. Así que te voy a dejar unas claves básicas para que puedas expresarte mucho mejor a la hora de grabarte en un video. Lo primero es identificar que quizás te vas a ver extraño, que no te vas a reconocer. Muchos tenemos sembrados desde pequeños algunas inseguridades que hacen que nos veamos diferentes en las fotos, que no nos gusten los videos, pero esto lo vas a ir trabajando o lo vas a ir normalizando a medida que lo vuelvas un hábito. Súper importante, empieza a hablarte todos los días al espejo, mírate mientras te estás organizando, háblate, date discursos, cuéntate un tema, cuéntate una historia, empieza a ver de qué manera te expresas frente al espejo y luego cuando te sientas un poco más seguro, utiliza tu teléfono en la cámara frontal donde te puedas ver al mismo tiempo en la pantalla y empieza a hablarte y a ver qué movimientos, qué expresión corporal, qué gestos estás haciendo y quieres mejorar y de esta manera vas a fortalecer mucho más tu seguridad a la hora de hablar en cámara. También es muy útil en caso de que tengas que dar conferencias o reuniones de trabajo porque eres un gerente, un director de proyecto, un líder, sentar a tu equipo de trabajo y empezar a hablarles. Al principio quizás no va a haber tanta fluidez, pero con todas las herramientas anteriores que ya vimos, vas a poder ir armando mayor seguridad a la hora de expresarte y eso te va a permitir ver esto con más naturalidad. Y finalmente la recomendación más cercana que puedo hacerte es perder el miedo a expresarte ante las cámaras. Hoy lo vas a requerir para todos los aspectos de tu vida y creer en ti, creer en eso que estás diciendo, verte como esa persona segura es la principal herramienta de comunicación que debes tener. La conversación que tienes contigo todos los días es lo más importante, cómo te hablas, en qué manera confías en ti, de qué es lo que sientes miedo, que quizás identificar esas inseguridades que vienes cargando toda tu vida te va a ayudar a expresarte con mayor facilidad. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en la descripción de este video está toda la información, por allí estaré compartiendo contenido muy diverso para aplicar la comunicación en todos los entornos de la vida. Y recuerda, todo comunica.